Bienvenidos a este episodio. Hoy viajamos al corazón mismo de Viena, a la Plaza Freyung, en el primer distrito de la ciudad, donde se alza desde hace casi 9 siglos uno de los edificios sagrados con mayor riqueza histórica de toda Viena. Se trata de la Schottenkirche, conocida en español como la Basílica de Nuestra Señora de los Escoceses, aunque, como descubriremos, ni el nombre ni la historia que hay detrás son exactamente lo que uno podría imaginar. Esta iglesia cumple dos funciones al mismo tiempo. Es la iglesia abacial del monasterio benedictino Schottenstift, es decir, la abadía escocesa, y también es la iglesia parroquial de la comunidad que la rodea. Su historia comienza en el año 1158, cuando un duque austríaco llevó a un grupo de monjes benedictinos irlandeses a su recién elegida capital. Desde entonces, ha sobrevivido a incendios, terremotos, 2 asedios otomanos, reconstrucciones barrocas y a las convulsiones de siglos enteros. En 1958, el Papa Pío XII la elevó a la categoría de Basílica Menor, reconociendo así su lugar único dentro del mundo católico. A lo largo de este episodio exploraremos cómo se construyó la iglesia y quiénes fueron sus artífices, qué hace que su arquitectura sea tan singular, por qué lleva un nombre vinculado a Irlanda en lugar de Escocia y qué figuras históricas notables descansan en su cripta o están de algún modo entretejidas de forma permanente en su historia. También reflexionaremos sobre por qué esta basílica sigue siendo, hasta el día de hoy, un centro vivo de fe, música y educación en la ciudad de Viena. Capítulo 1. Arquitectura. Para comprender la arquitectura de la Schottenkirche, hay que entender que lo que hoy vemos no es un solo edificio, sino varias construcciones superpuestas a lo largo de 9 siglos. Cada época dejó su huella, y cada huella cuenta una historia. La historia comienza alrededor del año 1158, cuando el duque Enrique II de Austria, conocido en la historia como Heinrich Jasomir Gott, un apodo derivado de su costumbre de jurar "Ja so mir Gott helfe", es decir, sí que Dios me ayude, invitó a monjes benedictinos irlandeses a su recién elegida capital, Viena. La construcción de una iglesia comenzó casi de inmediato, y el edificio fue consagrado en el año 1200 por Wolfgang von Erla, obispo de Passau. Aquella estructura original era una iglesia románica de 3 naves, con pilares y un solo ábside, sólida, austera y situada fuera de las murallas de la Viena medieval. El proceso de construcción, desde el inicio hasta la consagración, duró aproximadamente 45 años, algo completamente habitual en los grandes proyectos eclesiásticos de la época. Casi nada de esta iglesia románica original se conserva de forma visible. Hoy en día los visitantes pueden acceder a 2 fragmentos, la llamada Finstere Sacristei o Sacristía Oscura y la Romanische Kapelle, la capilla románica, que actualmente funciona como capilla de diario. Estos espacios de piedra, sobrios y sin adornos, contrastan de manera impactante con la ornamentación barroca de la iglesia principal, como si se pasara del presente directamente al siglo XII. La iglesia sufrió graves daños durante el Gran Incendio de Viena de 1276 y fue reconstruida en las décadas siguientes en un estilo gótico temprano. Tras el terremoto de 1433, la estructura requirió una nueva intervención. El coro fue rediseñado en estilo gótico entre 1446 y 1469, y fue precisamente para este coro gótico reconstruido que, entre 1469 y 1475, se creó una de las obras más importantes del arte tardomedieval en Austria. Volveremos a este retablo cuando hablemos de los tesoros artísticos de la iglesia. El momento arquitectónico decisivo, el que dio lugar a la iglesia tal como la vemos en gran medida hoy, llegó en 1638. Un rayo derribó una de las torres, y el abad Johann Walter Finger aprovechó la ocasión para emprender una reconstrucción integral. El proyecto se prolongó durante muchos años. Se encargó a 3 arquitectos: Andrea Alio el Viejo, su primo Andrea Alio el Joven y Silvestro Carlone. Juntos sustituyeron la estructura gótica por la actual, una basílica de muros y pilares con bóveda de cañón, en el estilo del barroco italiano temprano.
El diseño se caracteriza por una nave amplia y luminosa, flanqueada por capillas laterales integradas en los pilares, una fórmula derivada de las iglesias jesuitas de Roma y del norte de Italia, aunque en la Schottenkirche se materializa con cierta sobriedad vienesa. La nueva iglesia fue consagrada el 31 de mayo de 1648 por el obispo vienés Philipp Friedrich von Brunner. La talla en piedra de todo el conjunto fue confiada a Peter Concors, escultor de la corte imperial y maestro mayor de obras. Para sus trabajos, Concors obtuvo la piedra de una cantera en Kaisersteinbrück, en Baja Austria, un detalle que merece atención. La piedra caliza de Kaisersteinbrück fue uno de los materiales más apreciados durante el auge constructivo del barroco vienés, utilizada en decenas de proyectos imperiales y aristocráticos en toda la ciudad y la región. Su uso aquí conecta directamente la Schottenkirche con la geología local y con la historia más amplia de cómo Viena se reinventó físicamente en época barroca. En 1651, el maestro de obras de la corte, Bartolomeo Koll, completó el portal principal en la fachada de la torre. En la hornacina situada encima, el escultor Tobias Kracker colocó una estatua de la Virgen María con el niño, una figura que ha dado la bienvenida a los fieles durante más de 370 años. Hay una peculiaridad arquitectónica que merece mención y que ha generado comentarios durante siglos. Durante la reconstrucción barroca, la iglesia se acortó en longitud, con el resultado de que la torre occidental ya no se encuentra directamente junto a la nave, sino algo separada de ella. Más llamativo aún es que la torre apenas sobresale por encima de la altura de la fachada. A lo largo de los siglos se han propuesto en varias ocasiones planes para elevarla, pero nunca se han llevado a cabo. A día de hoy, la Schottenkirche mantiene una torre obstinadamente inacabada desde hace casi 400 años, algo que, si se piensa bien, encaja perfectamente con la tradición vienesa de posponer ciertas decisiones indefinidamente. Entre 1883 y 1887, el abad Ernest Hauswirth emprendió una importante renovación del interior. El arquitecto Heinrich von Ferstel rediseñó el altar mayor y la mayoría de los altares laterales en estilo neorrenacentista y neobarroco. Solo los altares de San Benito y San Gregorio se salvaron de ser sustituidos. El nuevo altar mayor está coronado por un gran mosaico de vidrio del artista Mikkel Rieser, que representa a la Virgen María entronizada con el Niño Jesús, flanqueada por el fundador de la Iglesia, Enrique Jasomirgott, San Benito, el Papa Gregorio Magno y el Apóstol Santiago. Las pinturas del techo visibles hoy, que representan la fundación del monasterio, la adoración de los pastores, la lamentación y la resurrección de Cristo, fueron realizadas en la misma época por el pintor Julius Schmid. La última intervención arquitectónica significativa tuvo lugar entre 1992 y 1994, bajo el abad Heinrich Ferenczi, cuando el coro fue reconfigurado para adaptarse a las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. El nuevo altar principal se situó en la intersección de los ejes centrales de la iglesia, y el ambón, el lugar desde el que se proclaman las escrituras, se colocó en el eje central de la nave. Esto acercó físicamente la celebración de la liturgia a los fieles, tal como pretendía el concilio. Lo que hoy encuentran los visitantes es, por tanto, una iglesia de una densidad histórica extraordinaria, fragmentos románicos incrustados en muros barrocos, un pasado gótico visible solo en el museo y en los paneles conservados del retablo, pintura y escultura barrocas de gran calidad, y un altar neorrenacentista concebido para la sensibilidad moderna de finales del siglo XIX. Todo ello conviviendo en un único y activo lugar de culto. Capítulo 2. Historia. La fundación del Schottenstift es uno de los actos más trascendentales de la historia de Viena, y no puede separarse de las ambiciones políticas de su fundador. En 1155, el duque Enrique II de Austria decidió trasladar su residencia de Klosterneuburg a Viena, elevando la ciudad al rango de sede ducal. Un año más tarde, en 1156, sería elevado de margrave a duque de Austria bajo el famoso Privilegium Minus. Pero antes de todo eso, necesitaba un monasterio.
En la Edad Media, un monasterio era mucho más que un lugar de oración. Era un depósito de conocimiento, un scriptorium, una biblioteca, una escuela, un hospital y una fuente de administradores, arquitectos y sacerdotes altamente cualificados. Enrique había conocido a los llamados monjes escotos, los benedictinos irlandeses, cuando era duque de Baviera, en su comunidad de Ratisbona, en Alemania. Los invitó a Viena, otorgó a la nueva fundación extensas tierras y privilegios, la designó como su lugar de enterramiento, y en el documento fundacional incluyó una cláusula que resonaría a lo largo de los siglos. Solos elegimos scotos. Elegimos únicamente a los escotos. Esto nos lleva al nombre, porque los monjes en cuestión no eran escoceses en absoluto. Eran irlandeses. En el latín alto medieval, Irlanda se llamaba Scotia Major, o Gran Escocia, mientras que la región que hoy conocemos como Escocia se denominaba Escocia Minor. Por ello, los monjes irlandeses activos en el continente eran llamados Schotten en alemán, es decir, escotos, un error de denominación que se ha mantenido asociado a esta iglesia y monasterio durante casi 900 años. Los monjes que llegaron a Viena en 1155 no procedían directamente de Irlanda, sino del Schottenkloster de San Jacob en Ratisbona, que formaba parte de la red monástica irlandesa que se había extendido por Europa continental desde la época de los grandes monjes misioneros irlandeses. La conexión con Irlanda era real. Lo único que estaba equivocado era el nombre. Los monjes construyeron su monasterio fuera de las murallas de la Viena medieval, lo que los situaba directamente en la principal ruta utilizada por peregrinos y cruzados que viajaban hacia Jerusalén. Establecieron un hospicio para estos viajeros, consolidando el papel del Schottenstift como una estación espiritual y caritativa en una de las grandes rutas medievales de Europa Central. Cuando Enrique Jasomirgott murió en 1177, fue enterrado en la Schottenkirche según su voluntad expresa, en una tumba elevada sobre el suelo, un cenotafio. Su esposa Teodora y su hija Inés fueron enterradas posteriormente a su lado. A lo largo de los siglos, los restos del fundador fueron trasladados y reinhumados en varias ocasiones. En 1901, Enrique recibió finalmente un sarcófago neorrománico en la cripta de la iglesia. La inscripción diseñada para la entrada de la bóveda dice: Crypta Fundatoris et Defensoris Vienae, la cripta del fundador y defensor de Viena. Es una frase que mira hacia el futuro, porque el defensor aún no había llegado en 1177. Lo haría más de 500 años después. Antes de eso, sin embargo, la Iglesia experimentó otra transformación fundamental. A comienzos del siglo XV, el carácter irlandés original de la comunidad ya se había desvanecido, y la disciplina monástica había decaído considerablemente. En 1418, el duque Alberto V de Austria tomó el control del monasterio como parte del movimiento de reforma católica, conocido como la Reforma de Melk, un esfuerzo por restaurar el auténtico monacato benedictino. Expulsó a los monjes irlandeses restantes y los sustituyó por benedictinos de habla alemana procedentes de la abadía de Melk. A pesar de este cambio radical de personal, los nuevos residentes continuaron siendo llamados los escotos, y el nombre Schottenstift se mantuvo intacto. Desde entonces, la iglesia ha estado ocupada exclusivamente por monjes germanoparlantes durante más de 600 años, conservando, sin embargo, el nombre de la comunidad irlandesa que la fundó. La Schottenkirche no escapó a las crisis existenciales de Viena. Durante el primer sitio otomano de Viena, en 1529, mercenarios se acantonaron en el Schottenstift y saquearon la iglesia, la biblioteca y el archivo. El segundo sitio otomano de 1683 causó más daños a las propiedades de la abadía y desencadenó dificultades financieras que persistirían durante décadas. Pero fue precisamente ese segundo sitio de 1683 el que también otorgó a la Schottenkirche su conexión histórica más célebre. Ernst Rüdiger Conde de Starhemberg fue el comandante militar que defendió Viena frente al ejército otomano durante aquel asedio catastrófico. Estaba enormemente superado en número. Algunas estimaciones hablan de una proporción de 5-1,
y logró mantener la ciudad hasta la llegada del ejército cristiano de socorro el 12 de septiembre de 1683, fecha que aún hoy se celebra en toda la Europa central católica. Starhemberg era feligrés de la Schottenpfarre, la parroquia vinculada a esta iglesia. Cuando murió el 4 de enero de 1701, su testamento expresaba su deseo de ser enterrado en la Schottenkirche sin grandes ceremonias, como en su parroquia. Su familia decidió lo contrario. En lugar de enterrarlo en tierra como él había pedido, lo colocaron en un sarcófago de bronce expuesto en la cripta. Este sarcófago ha sido trasladado 3 veces dentro de la cripta a lo largo de los años y fue restaurado recientemente. Durante esa restauración, los investigadores hicieron un hallazgo notable. Contiene no uno, sino 3 ataúdes encajados, una cubierta exterior metálica, un ataúd interior de madera y un tercer ataúd de madera en su interior que contiene sus huesos. La cripta alberga ahora tanto al fundador como al defensor de Viena, Enrique Jasomir Gott, al este, y Ernst Rüdiger von Starhemberg, al oeste, con el espacio litúrgico entre ambos. Esta disposición fue creada deliberadamente durante la renovación de la cripta entre 1958 y 1960, que coincidió con la elevación de la iglesia a Basílica Menor. En la nave principal, un magnífico epitafio barroco fue diseñado hacia 1725 por Joseph Emanuel Fischer von Erlach, hijo del gran arquitecto barroco Johann Bernhard Fischer von Erlach, y erigido en honor de Starhemberg por su viuda. Está considerado uno de los mejores monumentos funerarios barrocos de Viena e incluye una de las escasas representaciones artísticas contemporáneas de un turco otomano en el arte vienés, retratado como un bárbaro salvaje, reflejo de las intensas emociones de la ciudad sitiada. La cripta contiene muchas otras figuras destacadas. El mariscal de campo conde Ludwig Andreas von Khebenhüller, el diplomático conde Amadeus Gottlieb Windisch Graetz, varios nobles y diplomáticos de alto rango de la época de los Habsburgo, así como el escultor Johann Jakob Pock y el pintor barroco Paul Troger. Entre los bautizados en la Schottenkirche se encuentran el pintor rococó Giovanni Antonio Guardi y, el 28 de diciembre de 1890, el director de cine Fritz Lang, creador de Metrópolis y de M, una de las figuras más influyentes de la historia del cine. Entre quienes contrajeron matrimonio en la iglesia figuran el gran compositor barroco Johann Joseph Fuchs, así como el músico Franz Anton von Weber, padre del célebre compositor Carl Maria von Weber. Una última historia merece ser mencionada, porque conecta el entorno del Schottenstift con la historia de la música de una manera notable. Justo al lado del monasterio se encontraba el Hotel Römischer Kaiser. El 1 de marzo de 1818 tuvo lugar allí la primera interpretación pública de una obra orquestal de Franz Schubert. El 28 de febrero de 1819 se ofreció en ese mismo lugar la primera interpretación pública de una canción de Schubert. Y aún antes, el 11 de abril de 1814, el trío del archiduque de Ludwig van Beethoven tuvo su estreno mundial en esa misma sala. La zona del Schottenstift era, en otras palabras, uno de los puntos más decisivos para la vida musical de la Viena de principios del siglo XIX. Por último, el nombre de la plaza en la que se encuentra la Schottenkirche, la Freyung, merece una explicación. La palabra deriva del antiguo alemán frei, que significa libre. Enrique Jasomir Gott concedió al monasterio el privilegio de asilo. Cualquiera que alcanzara el recinto del Schottenstift quedaba fuera de la jurisdicción ducal y a salvo de persecución. La plaza tomó su nombre de este derecho. Era el lugar de los libres. El privilegio fue finalmente revocado por la emperatriz María Teresa en el siglo XVIII, pero el nombre perdura. Capítulo 3. Importancia espiritual. En el corazón de todo lo que es y ha sido la Schottenkirche se encuentra una única dedicación espiritual, la Virgen María. El nombre completo de la basílica, Nuestra Señora de los Escoceses, lo deja claro desde el principio. La devoción mariana no fue algo añadido más tarde. Estuvo en el centro desde el mismo momento en que Enrique Jasomir Gott fundó el monasterio en 1155, y desde entonces ha marcado la identidad,
el arte, la arquitectura y la vida litúrgica de este lugar a lo largo de todos los siglos. La expresión más tangible y conmovedora de esta devoción mariana es una pequeña escultura románica conservada en la capilla románica. La misma capilla cuyos muros de piedra figuran entre los restos más antiguos que se conservan de la iglesia original del siglo XII. Esta imagen de la Virgen, datada hacia el año 1250, está considerada la representación más antigua que se conserva de María en Viena. Sostiene al niño Jesús y ha sido objeto de una veneración silenciosa y cotidiana durante casi 800 años. Hay algo profundamente conmovedor en contemplar una imagen de María anterior a casi todas las demás de la ciudad, en una capilla que es en sí misma el espacio sagrado más antiguo que aún permanece en pie en Viena. La dedicación mariana se expresa con claridad programática en el altar mayor. En su centro, el mosaico de vidrio de Michael Reiser presenta a la Virgen entronizada con el niño. A su lado aparecen el fundador del monasterio, Enrique Jasomir God, San Benito, padre de la orden monástica cuya regla siguen los monjes, el Papa Gregorio Magno, que dio forma a las primeras tradiciones litúrgicas de la Iglesia, y el apóstol Santiago. La imagen reúne a la patrona mariana del templo, la orden monástica que lo habita y la figura histórica que lo fundó. Es una declaración completa de identidad condensada en una sola composición. El exterior de la iglesia transmite este mismo mensaje. La estatua de la Virgen con el Niño, colocada por el escultor Tobias Cracker sobre el portal principal en 1651, ha sido lo primero que ven los fieles al acercarse durante más de 3 siglos y medio. En la fachada sur, las figuras de la fe, la esperanza y la caridad completan el discurso teológico dirigido al visitante desde el exterior. Y en el patio del monasterio, una Virgen negra diseñada en 1825 por el arquitecto neoclásico Peter Nobile prolonga este hilo mariano a lo largo de todo el conjunto. La iglesia alberga también uno de los mayores tesoros de la pintura sobre tabla del gótico tardío en Austria, el altar de los escoceses, realizado entre 1469 y 1475 para el coro gótico. El artista es desconocido por nombre y se le conoce simplemente como el maestro del altar de los escoceses. Se cree que procedía de la tradición pictórica de los Países Bajos y del Alto Rin, y está considerado uno de los pintores más importantes activos en Austria en su época. El lado abierto del retablo, utilizado los domingos y días festivos, presenta un ciclo de escenas de la vida de la Virgen María. El lado cerrado, utilizado entre semana, muestra un ciclo de la Pasión de Cristo. De especial relevancia histórica son 2 de los paneles del retablo, que constituyen las representaciones topográficas más antiguas de Viena que se conocen. El panel de la Visitación muestra una de las primeras imágenes de una calle vienesa. El panel de la huida a Egipto ofrece una panorámica detallada y reconocible de Viena, tal como era hacia el año 1470, incluyendo, de forma notable, un cielo estrellado sobre la ciudad medieval. Estas pinturas no son solo obras devocionales, son documentos visuales insustituibles y convierten el altar de los escoceses en una de las fuentes históricas más importantes de toda la historia del arte austriaco. De los 24 paneles originales se conservan 21, la mayoría expuestos en el museo, instalado en los antiguos aposentos del abad del monasterio. La música ha sido siempre parte esencial de la vida espiritual de la Schottenkirche, como lo es en todos los monasterios benedictinos. La regla de San Benito sitúa la oración coral litúrgica, el oficio divino o liturgia de las horas, en el centro mismo de la jornada del monje, y la música es inseparable de esa oración. Entre las figuras más destacadas de la historia musical de la Iglesia se encuentra Johann Joseph Fuchs, que fue organista aquí entre 1696 y 1702. Más tarde se convirtió en compositor de la corte imperial y finalmente en maestro de capilla imperial, el cargo musical más prestigioso del imperio de los Habsburgo. Compuso más de 500 obras, entre ellas 60 misas y 12 requiems. Su tratado teórico sobre el contrapunto, Gradus ad Parnassum, publicado en 1725, se convirtió durante más de un siglo en el manual fundamental
del contrapunto vocal y fue estudiado con admiración por el propio Johann Sebastian Bach. Hoy en día, la iglesia cuenta con dos conjuntos vocales. La Choralscola es un grupo mixto de aproximadamente 10 cantantes que interpreta canto gregoriano una vez al mes en una misa coral vespertina de domingo. El Schottenchor es un coro mixto de entre 16 y 20 cantantes, cuyo repertorio se centra principalmente en la música del Renacimiento y del Barroco, con especial atención a las obras de Heinrich Schütz. Ambos conjuntos están dirigidos por Georg Weiss. Tras la renovación interior concluida en 1994, se instalaron dos nuevos órganos construidos por la firma suiza Mathis Orgelbau, con sede en Nefels. El órgano de coro, consagrado en diciembre de 1994, cuenta con 20 registros distribuidos en 2 teclados y pedal. El órgano principal, consagrado el 13 de enero de 1996, día tradicional del fundador de la abadía, dispone de 49 registros en 3 teclados y pedal. Fue instalado dentro de la caja histórica del órgano de 1804, que había albergado un instrumento anterior, conservando así el carácter visual del extremo occidental de la iglesia, mientras incorporaba un recurso musical completamente nuevo. En 2026, la iglesia conmemora el 30º aniversario de este órgano con un ciclo de conciertos. Fue en 1958 cuando el Papa Pío XII elevó la Schottenkirche a la categoría de basílica menor. Al conceder este título, el pontífice reconocía casi 8 siglos de vida benedictina ininterrumpida, de devoción mariana y de servicio a la ciudad de Viena. La elevación coincidió con la renovación de la cripta, durante la cual se creó la disposición actual de la llamada cripta de los fundadores y defensores de Viena. Fue un momento en el que confluyeron 9 siglos de historia, los fundadores irlandeses, los reformadores alemanes, los defensores frente al Imperio Otomano, los constructores del Barroco, y quedaron integrados en una dignidad que la Iglesia reconocía formalmente. Un último aspecto merece ser mencionado. El Schottenstift es el monasterio más antiguo de Viena, y a diferencia de muchos monasterios austríacos disueltos durante las reformas josefinas del siglo XVIII, nunca fue suprimido. El abad Benno Pointner, que ejerció entre 1765 y 1807, logró sortear las presiones de disolución y mantener viva la comunidad. Esta continuidad ininterrumpida de vida monástica, desde 1155 hasta nuestros días, constituye en sí misma una afirmación espiritual. Más de 870 años de oración diaria, oficio coral, atención pastoral, educación y labor caritativa en el mismo lugar, en la misma ciudad y bajo el mismo espíritu mariano. Resumen. En este episodio hemos recorrido un amplio camino, desde el cálculo político de un duque Babenberg del siglo XII hasta la silenciosa veneración cotidiana de una virgen románica con 800 años de historia. Desde los monjes irlandeses, erróneamente llamados escoceses, que dieron a la Iglesia su título paradójico, hasta el sarcófago de bronce del hombre que salvó Viena de los otomanos. Desde la torre inacabada que los arquitectos han querido elevar durante 4 siglos hasta el órgano de 49 registros, consagrado en 1996. La Basílica de Nuestra Señora de los Escoceses es, en esencia, un lugar donde el azar histórico y el propósito espiritual se han entrelazado durante casi 9 siglos. Fue construida como un acto de estrategia política, habitada por monjes que eran irlandeses pero conocidos como escoceses. Sobrevivió a incendios, asedios y terremotos. Fue reconstruida en profundidad en 2 ocasiones y finalmente fue reconocida por el Papa como Basílica Menor en 1958. A lo largo de todo este tiempo, su dedicación mariana ha permanecido inalterable, expresada en la piedra, el mosaico, la pintura y el canto. Hoy en día sigue siendo una parroquia viva, una abadía benedictina, una escuela, un museo y un lugar de culto que permanece en el mismo sitio, en el Frejung, cumpliendo aún la misma función para la que Enrique Jasomirgott llamó a aquellos monjes irlandeses a Viena en el año 1155. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Gracias por escuchar.